vamos a comenzar la charla de hoy, que es la segunda de medicina tradicional china, así que recién estamos empezando. Piensen ustedes todo lo que tenemos para ver aún. En los materiales entregados hasta ahora vieron algo de Yin Yang, y en la primera clase conversamos un poco de eso, y antes de avanzar sobre los próximos temas, me gustaría que si tienen alguna pregunta sobre Yin Yang me la hagan. Si quedó algo en el tintero, si hay dudas. ¿No? ¿Está todo claro? Maravilloso. Fantástico, entonces. Me deja más tranquilo. Vamos a ver entonces, les voy a compartir un poco la pantalla para recordar algunos de los conceptos listos. Vamos a comenzar por este. Díganme si ven bien la imagen. Son unos 4 pasos del diagnóstico en la medicina tradicional china. Hay un protocolo a seguir en las entrevistas y en las evaluaciones que se realizan. El primer protocolo es el de la inspección ocular. Lo van a encontrar en los textos como ver. Lo que uno ve en una persona, en un paciente, para poder hacer un diagnóstico energético inicialmente, es el color de la piel. Si hay palidez, será una tendencia hacia el yin, y si la persona está bien colorada, será una tendencia hacia el yang, por ejemplo. Por dar una idea, ¿no? Obviamente vemos lunares, verrugas, la aparición de lunares en puntos de acupuntura particulares tiene una significación, la aparición de varices en zonas particulares de las piernas también tienen una, un análisis particular, porque las cosas no ocurren sin causa, o sea que si hay una deficiencia, sea venosa o muscular, o aparece un elemento extraño, un lipoma, por ejemplo, una tumoración sobre un área, ese es un área vulnerable, evidentemente, en esa zona hay puntos de acupuntura, hay meridianos que circulan, hay diferentes tipos de chi que se ven afectados, y es por eso que aparecen las cosas en un lugar del cuerpo y no en otro. Por lo tanto, esta primera observación, la visión de la piel y de las características generales del cuerpo, nos van a permitir tener una evaluación inicial. Una persona con una actitud sifótica, es decir, con el pecho hundido, mirando hacia abajo, con toda la parte dorsal curva, eh, nos va a hablar de una característica yin. ¿Vieron cuando hace frío, uno se recoge, ¿sí? Como que entra en una posición fetal para que el cuerpo mantenga el calor? Ese tipo de posiciones son yin, en tanto que las posiciones más, cuando uno ondula la espalda hacia atrás, eh, se considera que es yang. ¿Vieron? Cuando uno está eufórico y grita un gol o una situación de alegría, estira la espalda hacia atrás. Y cuando está triste y melancólico, hunde el pecho. De esta manera, esto es lo que vemos, ¿no? Las actitudes generales, la forma en la que la persona se mueve, ¿no? Si se mueve que uno lo llama de la sala de espera y va despacito, bueno, hay una tendencia al yin. Cuando se apura, hay una tendencia al yang. Las personas que habitualmente llegan 15, 20 minutos antes a la consulta son más bien yang, poco ansiosas, y las que llegan siempre tarde son más bien yin. Y así uno puede hacer una evaluación muy general, obviamente muy general, eh, de la tendencia que hay hacia el yin o hacia el yang. Después vamos a mirar algunos aspectos, en la lengua, por ejemplo, ver, siempre se ve la lengua, es una parte importante del diagnóstico en la medicina tradicional china, y el nombre es la glosodiagnosis, o sea, el diagnóstico por la lengua. Una lengua, por ejemplo, con una saburra, o sea, con una cobertura lingual blanquecina, nos va a hablar de una persona con tendencia al yin, o sea que alguno de sus órganos probablemente esté hipofuncionando. Y una lengua con una saburra más bien amarillenta
nos habla de una persona con algunos de sus órganos hiperfuncionándose con una tendencia al yang. De esto les voy a mostrar algunos ejemplos con fotos en un ratito, pero quiero avanzar primero en la introducción general. Eh, el segundo paso se llama, en la antigüedad se lo llamaba oler, y tiene dos aspectos. Uno es el de oler, ¿vieron como decimos en castellano? Yo me olía que me iba a pasar esto, ¿no? Como que ya presentía de que me iba a ir mal y me fue mal con esta persona, ¿no? Como que a veces uno tiene una cierta sensación, una cierta intuición de cómo es la persona que está enfrente. Eso es lo que hacía el médico, olía entre comillas, o sea, tenía una sensación A ver, pruébalo. de la persona que estaba enfrente. Eh, Les voy a pedir que apaguen los micrófonos para evitar la interferencia, si me hacen el favor de mirar, porque hay varios abiertos, así me ayudan. Entonces, la olfacción tenía que ver mucho también con la interpretación de lo que el paciente decía. ¿Sí? El paciente no viene, o sea, no viene al consultorio y te dice claramente lo que tiene. A veces la interpretación de los síntomas y signos que una persona tiene no son los correctos, por eso es muy difícil de tratarse uno mismo. Y es el terapeuta el que tiene que hacer la evaluación y la interpretación de esos signos y síntomas, pasarlos por el filtro de la experiencia, y determinar finalmente cuál es, digamos, de lo que está diciendo, qué es lo que pasa. O sea, qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante a evaluar? No es infrecuente que en las consultas, por ejemplo, alguien venga, eh, no sé, para tratarse la constipación, por darles una idea, ¿no? Obviamente no les da dieta, remedios naturales, hay oligoelementos, pero en la historia de vida que uno le pide siempre al paciente, no importa si viene por constipación o por una contractura, uno hace toda una historia de vida para ver qué patologías tiene, cuál es su terreno constitucional, etcétera. Aparecen cosas que son mucho más graves que la constipación, ¿no? O tendencias que son mucho más serias, eh, y que la persona no se dio cuenta de que realmente estaba a punto de enfermar o que estaba enferma de algo más, y que la constipación, ustedes saben, la constipación no es una enfermedad, la constipación es solamente un síntoma. Entonces hay que buscar la causa. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de la constipación? Por ejemplo, es muy posible que haya una poca producción de bilis. La bilis actúa como un lubricante intestinal. Piensen ustedes que las heces, el color de las heces es el color de la bilis, ¿no es cierto? O sea, la bilis actúa como lubricante. Eh, entonces, es posible que sea un problema hepático, es posible que sea un problema gástrico, es posible que la persona tome poco líquido, consuma poca fibra. Entonces, es un síntoma y hay que buscar y evaluar la causa. Eh, entonces, bueno, la olfacción tiene que ver con eso. Y en la antigüedad también, como no había estudios de laboratorio, el terapeuta olía la orina y las heces también para, en función de los 5 tipos de olores, determinar cuál era el predominante y cuál era el órgano que estaba afectado. ¿Sí? Y esto lo hacía a través de la olfacción también. Luego tenemos la interrogación. Habitualmente hay un cuestionario que es general, que es genérico, que yo se los voy a enviar más adelante, que tiene 77 preguntas asociadas a los 5 elementos, es decir, a todos los sistemas funcionantes del ser humano, y que nos van a orientar para saber cuál es el sistema, el órgano o el conjunto de órganos que pueden estar afectados. Eh, y sobre el final, aunque este puede no ser el orden exacto que una persona siga en el consultorio, está la palpación. ¿Sí? Se palpa el cuerpo, se palpan algunos puntos de alarma, así se llaman, a 12 puntos de acupuntura que están en la parte anterior del cuerpo, que a la presión, se llaman puntos de alarma porque cuando uno presiona muy suavemente, o sea, no una presión muy fuerte, la persona siente un dolor muy particular, eh, y que no debería tener. O sea, en realidad, en estos puntos llamados de alarma, no debería sonar la alarma, pero cuando alguien está enfermo, estos puntos se hacen extremadamente sensibles y dolorosos. Por eso es que se los palpa,
para determinar mejor cuál es el órgano que podría estar afectado. Y para darles una idea, por ejemplo, si ustedes se palpan el hueco subclavicular, entre la primera y segunda costilla, en la línea media de la clavícula, hay un punto de acupuntura que se llama pulmón 1, P1. A la presión, no demasiado, si es la presión que uno aplica, por ejemplo, sobre el globo ocular, no es una presión muy importante. Si aparece dolor o molestia intensa, decimos que ese punto de acupuntura o el punto de alarma del pulmón está activo. Entonces ahí obviamente vamos a empezar a interrogar a la persona sobre patologías posibles asociadas al pulmón, tos, problemas respiratorios, asma, etc. Y así hay 11 puntos más, es decir, uno por cada órgano y víscera que se analizan en la medicina tradicional china. Los puntos de alarma los vamos a estudiar más adelante con su ubicación precisa anatómica, porque es muy importante que a la persona se le puedan hacer se le pueda hacer este tipo de palpación para orientarnos mejor en el diagnóstico energético. Y también se palpa el pulso. Acá tienen un dibujo de qué es lo que palpamos. Sobre la arteria radial se palpan 3 puntos, donde cae el dedo índice, medio y anular. Imagínense que están tomando el pulso de la mano de otra persona enfrente de ustedes y colocan los tres dedos, anular, medio e índice, sobre la arteria radial, inmediatamente por debajo de la articulación de la muñeca. Cada una de estas posiciones del pulso van a estar relacionadas con un órgano. Y aquí tienen los nombres, están en inglés, yo se los traduzco. La primera posición, por ejemplo, de la mano derecha, está relacionada con los pulmones, la segunda con el vaso, la tercera con el riñón. Y de la mano izquierda, en la mano izquierda tenemos el corazón, el hígado y el riñón, se llama riñón derecho, después lo vamos a estudiar también, es otro concepto de la medicina china. Perdón, riñón derecho sobre la mano derecha y riñón izquierdo sobre la mano izquierda. Y el pulso se toma en varias profundidades, o sea, si ustedes tocan la arteria radial de ustedes, apenas apoyan los dedos, de Gente pronto no rara. sienten el pulso, y si hacen una mínima presión, van a empezar a sentirlo. Esa mínima presión se llama pulso superficial, o sea, lo que ustedes sienten a la mínima presión, en ese primer tercio de la arteria radial, la parte más superficial, se llama pulso superficial. Y cuando ustedes llevan la presión hasta el hueso radial, y Ay, se luego le sueltan un corta. poquito. O se me corta a mí. A ver, un segundito, voy a anular el micrófono de María. María, ahí está. Bien. Cuando ustedes presionan a fondo sobre el hueso radial y sueltan un poquito, van a sentir inmediatamente el latido, y ese se llama pulso profundo. Entonces tenemos dos tipos de pulso, el pulso profundo y el pulso superficial. Esto es lo que se evalúa en el diagnóstico de la medicina tradicional china. El 50% del diagnóstico se hace desde el pulso. Así que es muy importante para la medicina china la pulsología. Los chinos durante 300 años analizaron esta metodología. Era una época en la que los médicos, que habitualmente eran hombres, no podían ver a las mujeres sin ropa y las atendían a través de una sábana, por una disposición del Ministerio de Salud de China. O sea, tampoco las veían, solamente podían sacar las manos afuera de la sábana y el médico palpaba el pulso de las mujeres y les preguntaba, las interrogaba. Por ejemplo, si la mujer tenía dolor de estómago, hacían la palpación del pulso y determinaban una forma particular de la sangre que circulaba por la arteria radial. Hay 28 formas de pulso en la medicina tradicional china. Esas formas tienen que ver con estas experiencias táctiles que los médicos chinos de esas épocas fueron encontrando asociadas a patologías concretas. Entonces, por ejemplo, el pulso llamado resbaladizo, que es una experiencia táctil que se describe como la aparición, se llama pulso ondulante también, se describe como
palpar perlas en un canasto. Imagínense la irregularidad, ¿no?, de las perlas cuando uno las palpa en un canasto. Ese pulso ondulante está relacionado con los trastornos gástricos, por ejemplo. Y así cada forma de pulso va a estar vinculada a un tipo de disfunción o a un órgano que está empezando a enfermar. En los estados febriles, por ejemplo, el pulso se superficializa e inclusive se hace visible. Ustedes se miran la arteria radial y pueden notar el pulso. Se llama pulso flotante y tiene que ver con que la energía, o sea, el chi, se exterioriza para combatir una bacteria, un virus o un factor etiológico climático. Entonces la pulsología ayuda mucho en el diagnóstico chino y se evalúa en este paso del diagnóstico llamado palpar. Lo mismo, imagínense una contractura, ¿no?, saliendo del tema del pulso, que es un tema complejo que también vamos a ver más adelante, pero les tengo que dar la introducción a cada uno de los pasos. Digamos que alguien viene con una contractura, ¿sí? Lo primero que se hace es palpar. Pues la persona dice, tengo un dolor en el trapecio espectacular, hace 2 noches que no duermo. Entonces, bueno, uno palpa, y si a la presión hay más dolor, si la persona reacciona negativamente a la presión, se dice que hay plenitud, hay una plenitud de yang en el músculo. Entonces va a haber que sedarlo. Y si a la presión, vieron que hay gente que está muy dolorida, le apretan y siente un alivio espectacular. ¿Sí? Va a hacerse shiatsu o digitopresión y siente un alivio genial. Bueno, esas personas tienen un vacío de ki. O sea, el ki y la sangre no han llegado al músculo, no llegan. Hay un trastorno de irrigación, por lo tanto, hay eh, una sensación de alivio a la presión. Entonces también la palpación nos va a indicar si lo que vemos en el exterior del cuerpo tiene una tendencia yin o yang. Y estos son los 4 pasos del diagnóstico. ¿Alguna pregunta de los pasos del diagnóstico antes de avanzar? Nada, todo claro. Bueno, me alegro mucho. Eh, acá, con Sí, permiso, Sí, Mario, un una adelante. segundo. pregunta. Ah, Perdón. bueno, ahora sí. Vamos con, no estoy Sí, viendo quién me preguntó primero, decime. acá, Nicolás, Nicolás, mucho gusto. adelante, encantado. Eh, Me imagino bueno, que para poder detectar y para poder palpar tantas diferentes formas, Te oí hasta forma, después se cortó. Ahí se cortó, ¿no? ¿ahí me escuchás? Ahora te oigo, Hola, sí. hola. Sí, te oigo, te Bien. oigo. No, no, te decía que entiendo que para poder tener esta práctica de poder sentir un pulso con una presión, otro pulso con otra presión y demás, me imagino que la formación y la experiencia o la práctica, ¿no? Digo, es fundamental, porque si no es como... Sí, sí, claro, es una experiencia táctil y en general se enseña, eh, obviamente de manera práctica. Yo te digo cómo la estudié yo. Eh, en algunos de los viajes a China, donde hice cursos de pulsología, lo que se hacía era ir a un departamento particular, por ejemplo, el departamento de nefrología, donde la mayoría de los pacientes tenían insuficiencia renal. Esos pacientes, había miles, los hospitales chinos son este, todo de a miles, ¿no? Porque Ciudades. hay tanta cantidad de gente, sí, es impresionante. Entonces, ¿qué hacíamos? El profesor de pulsología le tomaba el pulso a los pacientes y decía, bueno, esta persona tiene el pulso, se llama tenso, superficial y rápido. Con la experiencia que él ya tenía, en general es gente muy mayor, después de 30, 40 años de experiencia en el hospital, dan estos cursos. Entonces, nosotros íbamos y palpábamos al paciente, no a uno, a 300, a 400, que tenían pulsos similares. ¿Sí? Y ahí, obviamente, esa experiencia táctil va quedando fijada o impresa en los dedos. Porque es imposible de... O sea, vos lo podés explicar con un gráfico, como yo recién les hice el de las perlas, pero no,
no es suficientemente claro. O les puedo decir el pulso de cuerda, que es el pulso que refleja el estado de las personas hepáticas. O sea, cuando tenés un trastorno hepático, el pulso se te modifica y se pone tenso como la cuerda de una guitarra. Entonces vos lo sentís así, latir con una cierta tensión y flexibilidad. Yo te lo puedo explicar, pero obviamente si vos lo palpás, es mucho más sencillo. Luego vemos al departamento de patología y después al de cardiología. Y en cada uno de los departamentos había, evidentemente, cientos de personas que compartían pulsos comunes y de esa manera se estudia la pulsología. Toma un tiempo, evidentemente, y hay personas más dotadas en el sentido que tienen más captaciones como la música, ¿viste? Hay gente que tiene más oído, oído absoluto, o que no tiene oído definitivamente. Entonces hay gente que se hace muy experta en el tema de la pulsología y otros que no. El problema que tenemos hoy día con la pulsología es que la gente está hipermedicada, especialmente, ustedes no sé si saben, pero el 50% de las personas de más de 50 años en el planeta toman remedios hipotensores porque son hipertensos. Si vos tomas un remedio hipotensor que promueve la vasodilatación, el pulso se te va a modificar. Entonces ya lo que vos percibís en el pulso no es exactamente lo que la persona debería tener. Si aparte de la medicación, de tener un hipotensor, tiene un diurético, se te va a afectar el pulso asociado al riñón también, pues ya tenés dos discordancias. Y si aparte, como la mayoría de la gente lamentablemente hace, toman una o dos pastillitas para dormir, obviamente el pulso vinculado con el sistema nervioso también se va a desorganizar. Entonces, tenemos estas dificultades. Por eso es que aparte, en las especialidades más modernas, lo que hacemos es estudiar farmacología para poder entender cómo los remedios que la mayoría de la gente toma afectan el pulso, para poder interpretarlas, para poder hacer uso del pulso, entendiendo, digamos, qué pasó desde la farmacología también. Si vos tomás un remedio bradicardio que te frena los latidos 10, 20 por minuto, obviamente el pulso se modifica. ¿Sí? Pero bueno, en la antigüedad no había tantas cosas, tantos remedios, la gente grande no estaba hipermedicada, entonces era de muchísima utilidad la pulsología. No sé si esto contesta a tu pregunta. Genial. Sí, había otra pregunta, Marina. Sí, no, mi pregunta era muy cortita. Usted habló de que cuando había una- un tacto con plenitud de dolor, había que sedar. Y Sí. en el caso de vacío de ki, ¿cuál es la terapéutica? Eso. Bueno, el vacío de ki, dependiendo de qué órgano, por supuesto, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un vacío de ki en general, así no complicamos demasiado. Pero digamos una persona que se siente cansada, agotada, que entra en un cuadro yin, porque el ki te activa, ¿no? Te activa el yang, te da vitalidad, te da fuerza, te da energía. Si tenés un vacío de ki, hay oligoelementos específicos, por ejemplo, el oro, cobre, plata, activa el ki. Es un oligoelemento que ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la diátesis número 4, estamos en la 1 recién. Es un oligoelemento que da mucha energía. Se utiliza mucho en gerontología también. Personas que están enérgicas, agotadas, cansadas. Inclusive el oro, cobre, plata, esta combinación es extremadamente antibacteriana y antiviral. Por lo tanto, se utiliza en infecciones, que también las infecciones te generan alergia, o sea, te dejan tirado como perejil. Estás, no sé, después de una bronquitis, de un cuadro bacteriano fuerte, tenés 5 o 6 días de recuperación porque el cuerpo entra en un vacío de ki posterior a una infección, ¿no? Necesita esa recuperación. Y se usa el oro cobre plata, efectivamente. A nivel vegetal, se utilizan mucho las plantas adaptógenas. No sé si las conocen, pero les voy a dar un solo ejemplo. Eh, la rodiola, Rodhiola, rodiola, una planta que crece en altura, que es asiática. Acá en Canadá la tenemos también. Pero obviamente siempre conviene comprar las plantas en su hábitat. ¿Sí? Pues no es lo mismo una planta que crece en altura, a 3000 metros, que otra que crece en el llano. Las plantas están vivas y generan sus propias defensas,
sus propios, se llaman metabolismos secundarios para defenderse del medio ambiente y también de insectos. Entonces hay que buscarlas en su hábitat. La rodiola es una planta que se usó mucho, que la usan mucho los deportistas, muchísimo, de alta competición. Y se empezó a estudiar en Rusia. ¿Se acuerdan la época en la que Rusia era, siempre salían medallas de oro en todo, en las Olimpiadas, ¿no? Como que ganaban todo. Hubo una época en los 70, ustedes son muy jóvenes, capaz que no se acuerdan, y esto se debió a esta planta, a esta y otras plantas adaptógenas. En los laboratorios, por ejemplo, ponían a ratitas de laboratorio en unas piscinas, o sea, en una especie de pecera, las ponían a nadar. A las que le daban la rodiola, nadaban 3 veces más, o sea, tenían 3 veces más resistencia que las que no le daban la rodiola. Y ahí se dieron cuenta de que algo pasaba con esta planta. Después usaron otras adaptógenas como el hongo shiitake, que es la ganoderma, y otros hongos que tienen estas mismas capacidades, y encontraron exactamente lo mismo. O sea que aumenta el ki. Los chinos utilizan estos hongos para la longevidad desde hace 3.000 años, los japoneses y los coreanos también, son parte de la alimentación cotidiana, ¿no? En función de eso, la empezaron a usar los astronautas, los atletas de alta competición. Hoy es muy común que todos la usen, por eso ya no tienen ventaja los rusos, porque todos las utilizan. Entonces, mejoraron los récords, pero más o menos van todos parejos. Esa es una planta que también mejoraría el ki. Eso Me- significa me- tonificar el ki, ¿no? Si la causa por él, comes mal, ¿sí? No sé, querés adelgazar y dejas de comer un montón de cosas y entras en un cuadro de anemia. Ahí también el ki, o sea, ahí te falta sangre y la sangre afecta al ki. Pero ahí la solución no es una planta o un oligoelemento, evidentemente, la solución es la corrección de la dieta. Entonces, hay que evaluar siempre las causas y analizando eso uno puede mejorar, digamos, la condición. Y hay plantas y oligoelementos que van a tonificar el ki, la sangre, el yin, el yang, y que también lo van a sedar. ¿Sí? Tonificar significa aumentar, sedar significa reducir. Si vos tenés, por ejemplo, insomnio, ¿sí? Cuando tenés un exceso de actividad o de yang que afecta al corazón, según la medicina china, tenés que sedar el yang del corazón. ¿Sí? En términos modernos sería sedar el sistema nervioso central, relajarlo. Y tenés plantas, por ejemplo, la valeriana, la pasionaria, el tilo, el cedrón, tantas plantas conocidas, ¿no? Que lo que hacen es sedar el yang del corazón. Y te alivian la ansiedad y tienen digamos, producen relajación general. Y cuando vos, o sea, no son hipnóticas, algunas sí, otras no, pero la mayoría de las que usamos no. ¿Qué significa esto? Las podés tomar durante el día y solo van a actuar cuando vos te vayas a la cama, entres en un estado de relajación y ahí actúan. Por eso se utilizan habitualmente 2 horas antes de dormir. Y también hay plantas más severas que se dan así violentamente el yang. Por ejemplo, una planta muy conocida, creo que todos la conocen, el boldo, ¿sí? Que tiene boldina, y la boldina es un alcaloide hipnótico. Lo que pasa es que nosotros cuando tomamos té de boldo, nos ponemos un saquito en una taza y no tiene ninguna eficacia porque es 1 gramo de boldo en casi 200 centímetros cúbicos de agua. Y la dosis medicinal son 40 gramos por litro, de 40 a 50 gramos. Entonces, en esas dosis medicinales sí tiene un efecto hipnótico fuerte y no puede manejar, peligroso ya, ¿no? Porque te duerme en cualquier lado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del tema? ¿No? Muy bien. Vamos a hablar entonces de otro Ah, tema. yo tenía una pregunta, perdón, ¿eh? Adelante. Quería consultar acerca de lo que habló en cuanto al olor de la orina, que usted comentó que habían 5 distintos olores. No sé si lo vamos a estudiar después Claro, o... los olores los vamos a estudiar después, cuando empecemos a estudiar los 5 elementos. Ya nos queda menos. Hoy tenemos que cubrir un poco el tema de los tipos de chi. ¿Sí? Pero para darte una idea, por ejemplo, el olor dulce,
está relacionado con el vaso páncreas. Y fíjense ustedes qué curioso, la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus, o la diabetes magra, se descubrió a través del olor de la orina en parte. El olor de la orina, justamente, de las personas diabéticas, o sea, que tienen problemas del páncreas, del vaso páncreas, es un olor dulce, por eso se la llama mielitus, ¿no? Con el olor de la miel. No sé si lo sabían. Bueno, les comento, esto es bien occidental, lo que les digo. Sin embargo, los chinos ya decían que las personas que tienen problemas pancreáticos, obviamente, en la orina van a tener un olor dulce. Y así, según el elemento, va a haber diferentes olores. Por ejemplo, el olor del hígado es un olor pútrido. Inclusive la transpiración de las personas hepáticas va a tener esta característica, por eso tienen pocos amigos en general. Porque el olor es bastante desagradable, ¿no? Porque, fíjense, el hígado metaboliza las toxinas, las hace desaparecer, las elimina, es un gran alquimista, pero cuando empieza a fallar, toda esa porquería te queda dentro. Entonces, gran parte de esos elementos de intoxicación van a ser transpirados en gran cantidad, y bueno, ahí tenemos el olor pútrido. Pero bueno, no quiero entrar en este tema porque son temas interesantes pero largos que los vamos a ir viendo de manera ordenada, pero sí, por supuesto que el olor tiene mucho que ver. También el problema que tenemos en los consultorios es que los hombres y las mujeres vienen hiperperfumados, y estos olores a los cuales yo me refiero no son percibidos con facilidad, porque si vos venís tapada con uno de estos perfumes de Dior, Herrera, que son fortísimos, hiperartificiales, y debajo de eso hay un olor medio putrefacto de la transpiración, no lo vas a percibir. Entonces ya tenemos problemas con el pulso, problemas con los olores, bueno, tenemos que ir haciendo adaptaciones, por eso ahora nos dedicamos tanto al interrogatorio, ¿vieron? A ser precisos con el interrogatorio y analizar a fondo cada tema, porque nos faltan algunas herramientas. Muy bien. ¿Quedó una pregunta en el tintero? Mire, yo prefiero contestarles preguntas porque es más importante para mí hablar de lo que ustedes necesitan de lo que yo quiero hablar. Adelante, Nelson. Mario, Sí, una pregunta puntual con respecto a cuando hablaste del boldo y te sí. estaba refiriendo al tema de tonificar o sedar. ¿Cuál sería la particularidad específica de esta planta? Bueno, es curioso, todas las plantas tienen muchas particularidades al mismo tiempo, porque piensen ustedes que una planta medicinal, a diferencia de un medicamento, tiene cientos de principios medicinales. Por ejemplo, vos tenés la penicilina, es una molécula de un antibiótico, punto. La penicilina sale de un hongo, ¿verdad? Del champiñón, para darles una idea. Ahora, el champiñón tiene cientos de otros principios activos, tiene flavonoides, taninos, alcaloides, etc. De esa planta se extrajo un solo principio y se convirtió en un medicamento. El boldo, como todas las plantas, tiene cientos de principios activos. Entonces, la boldina, que yo les decía, va a tener una acción sedante muy importante que va a hacernos dormir. Entonces, es sedante ahí. Sin embargo, todos conocemos al boldo también por su acción tónica a nivel del hígado. O sea que por un lado seda el corazón, que para nosotros tiene que ver con la ansiedad y con el insomnio, y por el otro lado tonifica el hígado, porque tiene una acción colerética y colagoga. Es decir, vos tomas boldo y te va a aumentar la producción de bilis, el hígado, y también la vesícula biliar va a empezar a comprimirse de manera espasmódica, genera un espasmo vesicular, para que la bilis salga de la vesícula hacia el intestino delgado y mejore la digestión. Entonces, al mismo tiempo, las plantas, cuando uno las analiza, se da cuenta que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y cuál es la importancia de saber esto? Cuando vos recomendás una planta, vieron que a veces uno se pasa el dato. A mí me hizo bien el boldo porque me hizo dormir, ponele, ¿no? Entonces vos al primer amigo que tenés que no duerme, le decís, tomá boldo, que te va a hacer bárbaro. Ahora, si ese amigo, por ejemplo,
tuviese un cálculo en la vesícula que no es infrecuente. Piensen ustedes que las operaciones de vesícula biliar en nuestros países son las operaciones que más se hacen todos los días en el mundo. La gente tiene cálculos de todos los tamaños. Ahora, yo les expliqué que el boldo recién produce un espasmo vesicular. Si vos tenés una piedra adentro, ese espasmo la va a mover con fuerza, porque es un espasmo fuerte, una contracción violenta. Si la piedra es chiquita, lo más posible es que pase por el conducto, y si tenés mala suerte, entre en el páncreas y te produzca una pancreatitis aguda, y si no llegas a una guardia rápido, pasás de una pancreatitis aguda al otro plano directamente, porque puede ser mortal, ¿no? O si no, generar sencillamente ese espasmo puede generar una crisis, digamos, dolorosa a nivel de la vesícula si la piedra se movió y no salió. Entonces, hay que ser cuidadoso con las recomendaciones, conocer la totalidad de lo que hace la planta, que hace muchas cosas al mismo tiempo, y conocer a la persona. Cuando uno va a hacer una recomendación, decir, bueno, conocerla, y si no la conoces, preguntar, bueno, tenés esto, tenés aquello, para evitar los efectos secundarios, que no son efectos tóxicos, son efectos esperados en una planta que es colagoide y colerética. ¿Ok, Nelson? ¿Quedó? Muchas gracias, Mario. Sí, Por muy favor. claro. Muy bien. Fíjense, el otro día en una de las clases que dio en el otro curso de plantas medicinales, el doctor Wagner, que es el director del Museo de Farmacobotánica, con quien enseñamos el otro curso, hablaba de la yerba mate. ¿Vieron? No sé, en Chile no sé, ¿se toma mate también, Nelson? También. Bueno, fíjense, No mucho, pero algo. pero en Uruguay, en Argentina se toma muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Ahora, del mate solo se conocen 4 o 5 principios activos y hay más de 100 que se desconocen. Es decir, a pesar de la popularidad de la planta, los estudios reales químicos que hay son muy escasos. Por lo tanto, desconocemos posibles interacciones con medicamentos, posibles interacciones entre plantas, o posibles acciones que tenga la planta que puedan ser buenas o no. Por eso hay muy poca investigación, es penoso. Obviamente los laboratorios invierten en cosas sintéticas, no en cosas naturales, ¿no? Por eso no hay tanta investigación en el tema. Bueno, vamos, si no hay otra pregunta, yo les comparto pantalla con un tema bien fino, que son los 3 tesoros. Esto tiene que ver con el Qigong y tiene que ver con la medicina tradicional china. Los 3 tesoros se los llama así porque son realmente los tesoros que nos ha proveído la naturaleza para ser felices. Los nombres, el Shen, se lo traduce como conciencia o espíritu, el Qi, que es la energía de cada órgano, habíamos hablado de la inteligencia de cada órgano, la vitalidad de cada órgano, y el Qing, que es la esencia. Ustedes leyeron algo del Qing en el apunte último de tipos de Qi, y ahora vamos a profundizar en el tema. A mí me costó un montón entender este apunte. Los otros no. Pero lógico, es un tema nuevo, un vocabulario nuevo. Es como estudiar un idioma, ¿viste? Como si estuviese estudiando inglés o francés o chino. Así que de a poco vamos a ir profundizando en este vocabulario nuevo. En la medicina tradicional china, la vida reposa en estos 3 conceptos fundamentales y el nombre es San Bao. San en chino significa 3, Bao significa tesoros. Lo material e inmaterial están relacionados por lo que son indisociables. Y cuando hablamos de estos 3 conceptos, tenemos que abordarlos conjuntamente con la forma corporal. El cuerpo no puede funcionar sin la impulsión del espíritu, del Shen. Vamos a empezar a analizar lo que es el Qing, o la esencia. Llamada también selección noble, esencia, producto refinado, derivado de una destilación o transformación. Estos son los nombres, ¿no? Puede ser una energía sutil. En la medicina china, la esencia vital que se encuentra
en la semilla de la vida, es la que se encuentra en la semilla de la vida, la que permite al ser desarrollarse según los criterios de su especie y sus orígenes. Es decir, cada ser vivo tiene un tipo de qing. Nuestro qing humano tiene las características que conocemos, ¿sí? Y no sé, el qing del duraznero es de generar duraznos, ¿sí? Es la esencia o la energía esencial de una planta, de un animal, ¿sí? Que tiene que ver con la especie. Es el potencial que lleva todo ser humano a lo largo de su vida y transmite o no a su descendencia. Hay un qing que se llama prenatal, o qing del cielo anterior, y viene del encuentro de los dos padres en el momento de la concepción. En el momento de la concepción, el espermatozoide y el óvulo se reúnen, ahí tenemos el primer yin y el primer yang, ¿no es cierto? Esta primera fusión es la que va a promover esta chispa llamada qing, es la que va a generar el qing esencial nuestro, de cada uno de nosotros o individual. Y a esto vamos a llamarlo el qing del cielo anterior. Fíjense que curioso, algo hablamos en la primera charla, me parece, que ya los chinos sabían que había una fuerza genética, es decir, una heredabilidad que venía desde atrás. Estos textos tienen 3000 años, pero ellos habían visto a lo largo de la historia de la medicina que abuelos transmitían a padres, padres a hijos, hijos a nietos, y así sucesivamente algunas enfermedades que se repetían en ciertos grupos familiares, y decían que esas enfermedades tenían que ver con el qing ancestral. Nosotros hoy decimos que esas enfermedades tienen que ver con la genética, o sea, es algo que hemos heredado genéticamente de nuestros ancestros. En la genética moderna se habla de 5 generaciones para atrás, en ambas direcciones, y de la que somos permeables, o sea, podemos recibir a esa distancia genes que pueden invitarnos a nosotros a estar sanos o a enfermar. En algún momento se metilan, se activan esos genes y pueden producir algún tipo de patología o tendencia. Lo del cielo anterior quedó claro entonces, esta energía esencial. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos un qing adquirido llamado postnatal, o del cielo posterior, producido a lo largo de la vida a través de las transformaciones metabólicas que dependen del qi y que se exprime mediante la formación de sustancias corporales. Este qing postnatal es más físico, es menos sutil y tiene forma. De la misma forma que el qing prenatal es esencial a la formación y actividad del qi, el qi es también necesario a la formación del qing adquirido, que a su vez es completado y compensa en cierta medida al qing del nacimiento o el ancestral. Vamos a parar aquí para explicar un poquito más este tema. Después me hacen las preguntas que quieran. El qing ancestral entonces tiene que ver con la heredabilidad, o sea, con lo que heredamos de nuestros padres y abuelos, etc. Con esas predisposiciones, ¿no? A veces no tenemos una herencia muy buena, no heredamos $1.000.000, pero heredamos una genética excelente. Vieron que hay gente que tiene 90 años, nunca se enfermó, y otros que tienen 10 años y ya están destruidos. Entonces, esta pata de la salud, que se llama qing, que tiene que ver con la herencia, y que lamentablemente es inmodificable, o sea, vos tenés una genética constitucional que no podés modificarlo, vos no podés agarrar el ADN y empezar a movilizar genes para acá, genes para allá. Todavía aún la ciencia, aún ahora, no lo puede hacer. Y cuando te hacen un estudio genético para ver qué posibilidades tenés de enfermar, no sé, de cáncer de mama, o de esclerosis múltiple, o de lo que sea, te aparecen los porcentuales, y el médico te dice, bueno, te da la mano y te dice, mira, tenés un 90% de enfermar de esto, pero no puedes hacer nada. O sea, o esperamos, solamente pasó, digamos, para preocuparte, ¿no? Te queda el estudio. Sin embargo,
en la cultura, en la medicina china, decimos que hay un qing postnatal, que tiene que ver con lo heredado y con las costumbres de vida o con la calidad de vida que nosotros decidimos tener. Te doy un ejemplo. Tenés una gran predisposición a ser diabético, ¿sí? Por herencia, porque tenés tíos, abuelos, etcétera, con diabetes o que han tenido diabetes. Y te dedicas desde la tierna juventud a consumir tortas y facturas, churro con dulce de leche. Evidentemente vas a acelerar el proceso, ¿sí? Porque ya tenés todas las condiciones, toda la estructura, toda la genética armada para ser diabético. Sin embargo, dicen en la cultura china, si vos ajustás la dieta, sabiendo que tenés un terreno de tierra, o sea, de vasopáncreas muy frágil, evitás dulces, evitás harinas, evitás exceso de consumo de fructosa, haces ejercicio, haces qigong, haces tai chi, las posibilidades de que esa genética se encarne, digamos, que aparezca, son menores. Y de pronto lográs pasar toda una vida y en vez de tener diabetes, no sé, a los 20 años lo tenés a los 70, porque la calidad de vida y las características, o sea, las modificaciones que vos hiciste a nivel del qing adquirido, ¿sí? Lograron patear, digamos, la expectativa de que seas diabético, que tengas tal o cual enfermedad a una cierta edad. Pero no es como que en la genética hay un despertador, ¿sí? Que te dice, bueno, a los 25 años, plaf, ahí te cae tal o cual cosa. Lo que decimos nosotros, y creemos fervientemente en esto, es que uno puede modificar, y ahora ya los biólogos saben de que se puede modificar aún desde la mente, digamos, los genes. Lo que pasa es que es muy difícil, pero por lo menos hacer el esfuerzo alimentario por un lado y el esfuerzo de la actividad física por el otro, van a ayudar a que nuestra condición mejore notablemente, y si vamos a enfermar lo hagamos de manera tardía o de manera más suave. Por eso es que la calidad de vida es tan importante, tan importante. Me llamó la atención, a mí me acuerdo cuando leí el Mei Qing en la juventud, que es el libro de medicina interna, de la medicina china, que la primera pregunta que le hace el emperador amarillo, que es el personaje principal del libro, al ministro de salud, que se llama Qi Bo, son todos personajes medio de ficción, ¿no? Mitológicos, le dice, no sé por qué, el emperador le dice a su ministro de salud, no sé por qué, decime cuál es la causa por la cual la gente ya no vive más 110, 120 años. Esta es la primera frase del libro. La preocupación del emperador que nota que la gente se está muriendo y ya no llega más a los 120 años. Y no es que eran años lunares, no, era la tradición. Entonces el emperador le dice, bueno, lo que pasa que la gente, fíjense, esto es prehistórico, dice, no, lo que pasa es que la gente está comiendo muy mal, hacen muchas fiestas, toman alcohol, fíjense, ¿no? Esta historia. Y esto les ha reducido mucho la expectativa de vida. Así que bueno, así empieza el Mei Qing, indicando con esto la importancia de mejorar la captación de aire, de chi, se llama el aire, se llama el qing chi o el chi puro del aire, ¿no? A través de ejercicios respiratorios, por ejemplo, tal como enfatiza el yoga, el qigong. En fin, todas las culturas antiguas siempre han tratado de conectarse con el aire de una manera particular, de captar el oxígeno. Nosotros sabemos que el envejecimiento tiene que ver con la falta de oxigenación. Si las células se oxigenan bien, los tejidos están firmes, los órganos funcionan bien. Si la oxigenación es mala, el deterioro es importante, y cuando, bueno, le falta oxígeno a un órgano, le falta mucho oxígeno al corazón, entra en un infarto. Y así cada órgano se infarta por falta de oxígeno, ¿no? Cuando la sangre no llega. Entonces, esta captación del aire a través de ejercicios respiratorios es un punto fundamental, y la corrección de la dieta es fundamental. La aparición de comida, o sea, tenemos por un lado, en nuestro caso actual, la aparición de comidas altamente procesadas, con productos químicos que son tremendamente cancerígenos,
Y la gente vive el promedio de vida que vive porque está plagado de remedios, ¿no? O sea, de repente una persona jubilada está tomando 9 remedios, y sí, obviamente eso compensa todas las porquerías que come. Pero la idea no es comer fritos, grasas y fiambres y usar omeprazol, digamos, para no tener sintomatología, ¿no? Pues los procesos continúan, igual avanzando negativamente en el cuerpo. Eh, por eso es que digamos, mejorar la calidad de vida a través de estos dos cambios es fundamental. Entonces tenemos el Qigong ancestral, que no lo podemos cambiar, eh, y tenemos el Qigong adquirido, que sí lo podemos cambiar y modificar, y ese Qigong adquirido a su vez puede hacer de que todo lo que heredamos se exprese de una manera mejor, más sutil. Ahora sí, no sé si quedó alguna pregunta de estos dos tipos de Qigong. Sí, Nelson. Bueno, como dijo una colega aquí del grupo, este apunte es bastante complejo y tiene tanta información y los términos muchas veces son, el mismo término tiene diferentes modos de entenderse o de ubicarse y entonces es más complejo. Claro, por Pero eso me lo queda estamos claro analizando. entonces, claro, que hay un yin, ¿no es cierto?, prenatal y un yin postnatal, ¿cierto? Exactamente. Y el apunte dice que el yin postnatal, que es el cielo posterior, dice depende del ki, depende del Así es. chi. Hacia ahí Ya, vamos ahora entonces, en la explicación. Porque ya, justamente ahí. el ki justamente tiene que ver con, o sea, tenemos muchos tipos de ki, ¿no es cierto? Muchos tipos de energías. Eh, y el ki se forma, en principio, o la raíz del ki tiene que ver con el alimento. Por eso hablaba tanto de la comida yo. Eh, Sin el alimento, o sea, el alimento que nos provee minerales, vitaminas, bueno, todo tipo de nutrientes. Esos nutrientes a su vez nos van a permitir que los órganos funcionen y que cumplan con las funciones vitales que tienen que cumplir. El Qigong ancestral se expresa a través del ki, porque vos necesitas ki para que el gen haga, o sea, el gen lo que da son órdenes, ¿sí? Dice, ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que hacer aquello. Ahora esta es la modificación hormonal y tal y cual que tenés que hacer. Entonces, de repente el gen dice, bueno, ahora vas a empezar a generar más estrógeno. Y de repente eso te va a generar un cáncer de mama en el tiempo, que sea estrógeno dependiente, por ejemplo. Ahora, eso también depende de la alimentación, porque para poder generar estrógeno hace falta tener suficiente cantidad de ciertas vitaminas, como la vitamina A, por ejemplo, y que funcionen los ovarios y que funcione la cápsula suprarrenal. Para eso hacen falta los nutrientes. Y el ki lo que hace es transformar el alimento y a través de las funciones del vaso y del páncreas, transformar esos alimentos y procesarlos a la sangre. Por eso que la sangre y el ki están siempre asociados y a través de esa, digamos, de esa fuerza que el alimento nos va a proveer, se va a poder expresar el Qigong ancestral de la manera que se debe expresar. Pero sin el ki, se llama cereal, o el ki del alimento, alimenticio, el resto de los chis no van a funcionar. Por eso que tenemos que, por un lado, comer todos los días y respirar todos los días, digamos, cada rato. O sea, todo depende del Entonces, ki de la respiración y del ki del alimento. Esas son las raíces. claro, sí, lo entiendo. Entonces, este ki o energía está tanto en la etapa del yin prenatal como en la etapa del yin postnatal, porque en ambas Exactamente. etapas tendría que estar, ¿cierto? Así Pero es. la diferencia es que en la etapa del yin postnatal estaría, eh, estaría influyendo en el yin prenatal. Exactamente. Ya, Es ok, así. ahí ya lo
Es tal Gracias. cual. No, por favor. Yo tengo una duda. ¿Cómo no? ¿El agua traería dentro del ki del alimento? Sí, por supuesto, eso, digamos, está conceptualizado dentro del alimento también, claro. Y de hecho, muchos alimentos, de ellos comes una naranja, una mandarina, una verdura, tiene mucho agua dentro también, aparte, más allá de que la tomes. Muy bien. Vamos a volver otra vez a a analizar cómo se relaciona el Qing, que es una energía fundamental, ¿sí? Porque ella es la base de la vida, es la esencia. Por ejemplo, en el Qigong, lo que tratamos de hacer es influenciar el Qing. Y los alquimistas chinos que hacían Qigong, o que usaban hierbas para hacer alquimia, siempre el objetivo era estimular el Qing. Estimular, vieron, en la genética es un abanico de posibilidades. Y lo que uno tiene que tratar de hacer es estimular la mejor parte de la herencia. Esta es la idea. Entonces, ¿con qué se relaciona a nivel físico el Qing? Vamos a mirar la filmina para que ustedes verifiquen que tiene que ver con la reproducción. Por ejemplo, el esperma y el óvulo están relacionados con el Qing, con la preservación de la especie. Porque ahí está la genética, ¿no? Ahí mismo. Tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento, con la maduración sexual y la fecundidad. La aparición del esperma o la producción de esperma y la aparición de las reglas están directamente relacionadas con el Qing. Por ejemplo, una mujer que tiene una menarca tardía a los 20 años, se dice que tiene insuficiencia de Qing. Un hombre que tiene oligospermia o azoospermia, o sea, no tiene producción de esperma suficiente o ninguna, decimos que tiene una insuficiencia del Qing. Si las etapas del desarrollo son muy lentas, igualmente decimos que hay insuficiencia del Qing. Cuando hay amenorrea, abortos espontáneos, bueno, osteoporosis, todo eso está muy conectado con esta esencia. Por eso que cuando aparecen patologías vinculadas a estos temas, inmediatamente tratamos de fortalecer a través de plantas, ejercicios y remedios naturales el Qing. Lo hacemos desde el Qing adquirido, ¿eh? O sea, desde la respiración, desde los remedios, desde el alimento, desde la acupuntura, para influenciar al Qing ancestral. El Qing, los dos, el ancestral y el postnatal, se atesoran en los riñones. ¿Eh? Este es el concepto. Por eso es que los riñones y la cápsula suprarrenal están muy conectadas con la esencia. Disculpa, ¿podría hacer una pregunta? Claro. Ya, entonces, con respecto al Qigong, estaría actuando directamente con la energía Yin, ¿cierto? Esta energía prenatal y Prenatal. postnatal. Y los Sí. ejercicios estarían influyendo principalmente en la energía prenatal, para que esa energía prenatal pueda activar o no activar alguna información genética de la energía prenatal. Depende del método de Qigong. En general todos buscan fortalecer el Qing, pero hay algunos Claro, que son más marciales y que trabajan más a nivel muscular. Los claro, métodos de Qigong que van a fortalecer el Qing son aquellos que trabajan con torsiones, o sea, cuando hay torsiones de los brazos y las piernas, donde se estimula la médula ósea de los huesos largos.
porque el riñón está conectado con las médulas y la esencia también. En las médulas se produce la sangre, se producen los leucocitos, se producen las sustancias que en la medicina china relacionamos mucho con la esencia. ¿Sí? Muy bien. Haciendo un paréntesis, Mario, disculpa. Entonces, por ejemplo, en los 8 brocados de seda hay ejercicio específico de torsión del tronco. Así es. Entonces, ahí estaría actuando con respecto al yin postnatal y a este punto que sabemos que está en el vaso gobernador atrás, el 4 De vaso vasoganador, gobernador. sí. Así es. Ya. Bueno, Ok. acá tienen en pantalla las funciones generales del qi. ¿A qué se dedica el qi? El concepto de qi en la medicina china tiene que ver con qué? Tiene que ver con la transformación, con el transporte, con el control, con el calentamiento y con la protección. Estas funciones se las tendrían que aprender de memoria porque tienen que ver con el qi de cada órgano. Por ejemplo, la función de transporte de sangre vinculada al corazón, porque el corazón es como una bomba, ¿vieron? Entonces transporta la sangre. Esa función de transportación tiene que ver con el qi del corazón. Cuando alguien tiene problemas con el transporte de la sangre y el corazón, por ejemplo, tiene un problema de bomba, ¿sí? Es débil, o hay un retroceso, un reflujo de la sangre hacia atrás y la persona se pone toda azul, decimos, bueno, hay una insuficiencia severa del qi del corazón, porque no está transportando a la sangre. El vaso, por ejemplo, y el páncreas, que hablamos mucho hoy de él, transforman el alimento. Pero los jugos pancreáticos son extremadamente corrosivos. ¿Sí? Si bien la digestión se hace con las bacterias intestinales, la primera degradación de la comida, empezamos con la saliva, que degrada muy poco, tiene algunas enzimas, pasa por el estómago, pero es recién cuando los jugos pancreáticos son promovidos, son movilizados desde el páncreas hacia la primera porción del duodeno, ahí cuando llega la comida, se derrite prácticamente, se funde, es como si pasase por una procesadora. Y vos te comiste un bife y una ensalada, y cuando, digamos, los jugos pancreáticos lo derriten. Los jugos pancreáticos son tan corrosivos que cuando el páncreas está obstruido con un cálculo, por ejemplo, y hay pancreatitis, como hablamos antes, el propio órgano se destruye, o sea, se autodigiere. Por eso es que no hay mucho tiempo para resolver un problema así. Imagínense, ¿no? El propio jugo pancreático destruye al tejido, se lo come. Pero bueno, así como hace eso, que es un desastre, en una situación crítica, todos los días nos ayuda a transformar la comida. Ahora, si vos evacuás, y evacuás pedazos de comida, lo ves en el inodoro, disculpen el ejemplo, el qi del vaso está mal, está insuficiente. Si la comida te queda retenida en la panza, si tenés distensión abdominal terrible, gases, etcétera, decimos el qi del vaso está funcionando a menos. Y ahí usamos plantas, oligoelementos, remedios naturales para modificar eso. ¿Mm? Lo mismo, genera control, es decir, ayuda a que los órganos, cada uno, cumplan su función específica y no invadan los espacios de otros órganos, que se ayuden entre ellos. Genera orden, el qi genera orden. Y por el otro lado, protege y calienta, que esto tiene que ver con el wei qi, que es el tipo de qi del cual les quería hablar también, que es el qi defensivo. Nosotros tenemos un tipo de energía que nos protege según la tradición china, está en la superficie, o sea, en la piel y un poquito más afuera, como si fuese un pequeño aura, una fuerza electromagnética que nos protege de los rayos UV, que nos protege del frío, del calor, de los factores climáticos, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Esa protección es fundamental, está conectada mucho con la piel, por eso es que la piel y el wei qi están muy relacionados, y cuando falla, por ejemplo, tenemos la piel muy seca y se nos agrieta, se hace todo muy vulnerable. La piel, por ejemplo,
Tomás contacto con un hongo y te entra por la grieta, y después tenés hongo. Tomás contacto con una bacteria, te ingresa por la piel y se te hace acné. Entonces, el Wei Qi nos protege, es la primera barrera defensiva, y no incluye solamente la piel, sino también la mucosa, ¿sí? La mucosa de la nariz, por ejemplo, la mucosa gástrica, son las barreras de protección de todo lo que ingresa desde el exterior. Imagínense la cantidad infinita de bacterias y virus que consumimos a diario en el alimento, más allá de que lo laven, lo traten como quieran, no importa, siempre va a tener millones de bacterias. Y no pasa nada, porque nosotros también tenemos bacterias. Piensen que el 30% de las heces que evacuamos son bacterias muertas. Por lo tanto, la flora intestinal es impresionante. O sea, el ADN de la flora intestinal, de las bacterias, es muchísimo mayor que el nuestro. Nosotros tenemos 25.000 genes y la bacteria intestinal tiene 3 millones de genes. Para darles una idea, ¿no?, de que estamos en minoría ahí. Pero no pasa nada con las bacterias, pero les digo, la mucosa nos ayuda a protegernos de aquellas que pueden ser perjudiciales. Ese es el Wei Qi, es la energía defensiva. Y así como el Qing se relaciona con los riñones, y el Qi en general, o el Qi del alimento, ¿vieron? El Qi cereal, como se llama, se relaciona con el estómago y el vaso. El Qi defensivo se relaciona con los pulmones. Los pulmones, obviamente, ventilan el aire, respiran, pero la piel también respira. De hecho, en la medicina china decimos que la piel es el tercer pulmón. Ustedes saben que cuando alguien se quema, se aparece una quemadura importante, al 70% del cuerpo, por ejemplo, en general y lamentablemente muere por asfixia, no por las infecciones que pueda tener, etcétera, a pesar de que está respirando. Las personas que en Brasil vieron en los carnavales se pintan con pinturas acrílicas y salen semidesnudos, pero todo pintado, y no permiten que la piel respire, muchos terminan en guardias hospitaleras con problemas respiratorios gravísimos. Y esto se debe a que la piel respira, evidentemente, ¿no? Y efectivamente es el tercer pulmón. Los chinos se dieron cuenta de que muchas de las enfermedades respiratorias a veces se mejoraban y pasaban a la piel. Y muchos problemas de la piel a veces pasan a las vías respiratorias, como que están muy vinculados. Entonces, el factor asociado al pulmón, lo que el pulmón necesita es humedad. Así como tenemos humedad en la nariz, las vías aéreas respiratorias, en las vías altas respiratorias, necesitamos humedad, es fundamental para el buen funcionamiento del pulmón. Y cuando hay sequedad en el pulmón o en la piel, el Wei Qi se deprime notablemente. Aquí es que este es el apunte que yo les mandé, ¿no? Este les mandé tal cual, ¿sí? Sí, es este. Claro. De ahí el lío entonces, ahora entiendo. Entonces, hay esquemas como este, por ejemplo, que vamos a hablar en un ratito después de la función de los órganos. Esto de que ascienden y descienden, etcétera, son conceptos generales, ¿no? Uno come, la comida va al estómago. Obviamente de ahí hay dos direcciones. Una, a los intestinos, o sea, a ser evacuado, ¿no? Todo lo que no sirve es eliminado. Otra, al vaso páncreas. ¿Se acuerdan que recién les dije que el páncreas promueve la transformación del alimento, ¿no es cierto? En la medicina china y en la medicina occidental también. Pero el vaso, o sea, se habla de vaso páncreas, el páncreas como gran transformador del alimento y el vaso como promotor de la sangre. Ustedes saben que el vaso es un órgano hematopoyético, ¿sí? Que los chinos lo hayan sabido hace 3.000 años también es sorprendente, ¿verdad? Porque esto se sabe hace no mucho tiempo en la fisiología occidental. Pero el vaso promueve la producción de sangre. Uno puede vivir sin vaso,
y la sangre se va a producir, como les dije antes, en la médula ósea de los huesos largos, médula espinal, etc. Obviamente, si el vaso no está, va a haber un sufrimiento muy grande y los otros órganos van a tener que hacer mucho más esfuerzo para producir la sangre. No es gratuito no tener el vaso. A veces una persona pierde el vaso por un accidente, o por una mononucleosis, una leucemia, que hay que extirparlo, etc. Pero bueno, en general, la mayoría de la gente lo tiene, el vaso promueve la sangre, y la sangre, el concepto es que la sangre activa el ki. ¿Sí? Como les dije antes, sin sangre, o sea, sin alimentos, sin transformación del alimento, el ki no se, digamos, queda muy debilitado. Una vez que la transformación del alimento se produjo, el ki se activa y asciende a los pulmones. Recuerden que la sangre tiene oxígeno, o sea, transporta el oxígeno. Entonces, los pulmones están muy conectados con el oxígeno. Este esquema, que parece muy simple, para que tenga 3000 años, es muy adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Que si los alimentos son pobres, si la dieta es mala, los pulmones también van a padecer. Como yo les decía antes, comes mal, querés bajar de peso, haces una dieta extremadamente estricta, desarrollás una anemia ferropénica. ¿Qué tipo de ki va a subir a los pulmones? ¿Qué te pasa en la anemia? Empezás a tener bajo el hematocrito, aparte de tener bajo el hierro. El nivel de hemoglobina, o sea, el oxígeno que tenés circulando, es muy bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? El pulmón va a tener que esforzarse más. Vas a caminar una cuadra y te vas a fatigar. Querés correr un colectivo y no podés. ¿Por qué? Porque el vaso no promovió el ascenso del ki hacia los pulmones. Nosotros diríamos, tenés anemia, bajo la hemoglobina, o sea, poco oxígeno circulando en sangre, y obviamente el pulmón va a tener que hacer un esfuerzo. ¿Quién más va a tener que hacer esfuerzo? El corazón. Cualquier fatiga o disnea que te genera este tipo de anemia, con un hematocrito bajo, va a hacer que entres en taquicardia. Cualquier esfuerzo mínimo te va a producir disnea, o sea, fatiga respiratoria, y taquicardia. Entonces vas a estar con todo a full. El vaso en menos, el pulmón y el corazón en más. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Muy bien. Clarísimo. Bueno, acá están explicados los demás ejemplos. El nombre Gu Qi, es el nombre chino de el ki de los alimentos, que yo lo traduje como ki cereal. ¿Sí? Y este esquema yo se los voy a simplificar un poquitito, charlándolo así, que es el siguiente. Y para redondear sobre los tipos de ki. Tenemos un ki de base, que es el ki del alimento, el gu ki o el ki cereal, sin el cual nada funciona. ¿Sí? Tenemos el ki del aire, que se llama king chi, que se atesora en el pecho, en el medio del pecho. Hay un área en la medicina china que está justo entre los dos pezones, en el centro, una zona muy sensible. A veces vieron cuando uno se angustia, como que siente presión, como si te estuviese, no sé, apretando, ¿no? E inclusive cuando tenés problemas cardiorrespiratorios severos, uno siente como la pata de un elefante aquí, ¿no? Que eso a veces te lleva del médico y ahí se descubre que están todas las coroneras tapadas, que tienen que hacer un bypass, etc. Bueno, en la medicina china, este área es muy importante, y en el Qigong también se moviliza mucho justamente para estimular la captación del ki del aire. Este punto de acupuntura se llama vasoconcepción 17. ¿Sí? Y se utiliza mucho justamente para friccionar. En el masaje chino siempre lo friccionamos mucho tiempo. ¿Sí? A la mañana cuando nos despertamos, para llevar el aire, el ki del aire, a este área. ¿Sí? Y es una buena práctica para realizar. Aquí se deposita, o se atesora, el chi de la respiración. Y el nombre chino es Zhong Chi, Z-H-O-N-G, Qi, que está en el apunte.
y que también es un tipo de ki esencial vinculado al aire. Así como el anterior, el cereal está vinculado a la comida, el del aire está vinculado, bueno, comida, estómago, aire, pulmón, ¿no? Así que está vinculado a los Mario, pulmones. una, Sí, una consulta, Mario, con respecto a lo que estamos hablando y a los tres tantien, ¿no es cierto? Sabemos que el tantien bajo eh, tiene una puerta y la puerta es 6 vaso concepción, ¿no es cierto? eso todavía no lo estudiamos, así que no lo vamos a ver ahora. Es que quería hacer una relación entre el esquema que tú presentaste con respecto al ki de los alimentos, cómo ese ki de los alimentos sube al ki de los pulmones, A ¿no es través de la cierto? sangre, a través de A la través de sangre, la sangre y se se une distribuye. al ki de los pulmones. Claro, Entonces, existe una analogía entre que este ki de, del, del tantien bajo, que estaría en el 6 vaso concepción, sube también ese ki al 17 vaso concepción, que es justamente al punto que estamos hablando del plexo entre las dos tetillas. no es de esa manera. Ya lo vamos a Ay, ver, pero no es de esa manera, que sube, digamos, o que asciende la energía de un punto, el tantín inferior al medio. No es así. ya, ok. Muy bien. Entonces, les decía, tenemos el ki del alimento, el ki de la respiración, tenemos el ching, que se atesora en los riñones. Estos son los ki esenciales, ¿no? Que vamos a estudiar, que tenemos que recordar y memorizar. Conforme veamos, y ahora vamos a avanzar sobre ese tema, las funciones de los órganos, van a empezar a comprender muchísimo mejor esta temática a fondo. Van a ver que no van a tener ningún problema. Denme un segundito. Yo creo que en la charla anterior hablamos sobre las funciones del hígado. ¿Estoy equivocado? ¿No? No hablamos nada de las funciones del hígado. Bueno, entonces estoy equivocado. Muy bien. Vamos a empezar con el estudio digamos, del primer órgano, mientras ustedes van recibiendo materiales de relleno, que es el hígado. El hígado está relacionado con el elemento madera. Así empezamos a estudiar un poco los 5 elementos. Lo más importante a nivel del estudio de las, digamos, de cómo se analizan los órganos en la medicina tradicional china es estudiar sus funciones. La primera función que tiene el hígado es la de atesorar la sangre. Por lo tanto, vamos a decir de que muchos problemas o enfermedades vinculadas principalmente a los problemas menstruales, y es con eso con lo que se relaciona en la medicina china a este principio, van a estar vinculados a trastornos hepáticos. Por ejemplo, la amenorrea, la metrorragia, la menorragia, que es una hemorragia muy intensa, que no cesa, van a estar vinculadas al hígado. Después vamos a explicar bien por qué. El hígado regula, recuerden, en la medicina occidental, gobiernan los factores de coagulación. Así que tiene mucho que ver con la sangre también en la fisiología occidental. Dicen los chinos que el hígado se expresa en los ojos. Yo creo que había hablado de esto en la clase inicial, ¿no? Ah, dije, un Sí, sí, poquito, lo había escuchado. un poquito. Sí, Bueno, un poco sí. lo Sí, sí. repetimos igual, ahora específicamente. El hígado se expresa en los ojos. Entonces los problemas de visión en general van a estar vinculados al hígado. Eh, la miopía, la presbicia, el astigmatismo, todo lo que tiene que ver con eh, las, los problemas de foco. Eso, ustedes saben que el foco se hace
de una manera muy particular, y cuando los músculos del ojo están afectados, el globo ocular pierde su forma, ¿sí? O sea, se contrae, igual que una contractura muscular en el cuerpo, los músculos que están relacionados con el ojo se comprimen y el globo ocular se hace más corto o más largo, y eso genera miopía o astigmatismo. En la medicina china decimos que el hígado gobierna los músculos, y esa es una de las relaciones que tiene entonces la visión eh, con el hígado. Fíjese, curioso, ¿no? Que se sabe, por eso se sabe que este tipo de trastornos visuales están relacionados con los músculos del ojo. De hecho, digamos, a principios del siglo pasado, se desarrollaron una cantidad de técnicas gimnásticas para mejorar estas condiciones. El oftalmólogo llamado Bates en Inglaterra hizo un libro, se escribe Bates, vinculado a mejorar la condición visual con ejercicios, pero ganó la industria de las lentes, ¿sí? Y por supuesto el ocio humano también colaboró, porque si bien la gente que hace el método Bates o este método gimnástico ocular, y también hay un Qigong llamado de la visión, que es muy parecido, mejora la visión notablemente, eh, requiere de una cantidad de tiempo importante, ¿no? Media hora, una hora por día de ejercitación, cosa que muchas veces uno no tiene tiempo. Es curioso, yo empecé a estudiar medicina china por un tema visual. Cuando era muy chiquitito, yo empecé a usar lentes de nuevo ahora de grande, ¿no? Por la presbicia. Pero cuando era chico tenía una miopía terrible y tenía unos lentes así de gruesos. Y bueno, empecé a hacer tai chi a los 13 años, y a los 15 volví al oftalmólogo con dolor de cabeza terrible. Entonces me llevaron mis padres en esa época, y el mismo oftalmólogo me hizo una revisación y me dice: ¿quién le dio estos lentes a usted? Y digo: usted me los dio. Sí, pero no necesita lentes. Por eso tiene dolor de cabeza, porque está usando lentes y no necesita los lentes. Bueno, no los usé más, y ya tenía 16, 17 años, y le pregunté a mi maestro chino de Tai Chi si el Tai Chi podría tener algo que ver. Pues él decía que mejoraba mucho la salud, entonces le pregunté si podría tener algo que ver con la visión. Y él me dijo que sí, que evidentemente sí, que había muchos ejercicios de la grulla, donde uno miraba la mano, nosotros los hacíamos mucho tiempo, miraba la mano de una manera particular y hacía diferentes tipos de focos o distancias que mejoraban mucho la visión. Y me dijo: de cualquier manera, yo soy abogado, no entiendo nada de medicina, así que si usted quiere estudiar medicina, y medicina china también, estudie, y después me comenta cuáles son los ejercicios específicos que le pueden haber mejorado la visión. Y así me dediqué a la medicina china. Y lo llamé cuando ya vivía en Canadá y lo traje para aquí y le expliqué exactamente cuáles eran los ejercicios que me habían mejorado a mí y que ayudaban a mis alumnos también a mejorar la visión. Muy curioso. Bueno, volviendo al tema del ojo, no solamente eso, yo les comentaba que el hígado metaboliza la vitamina A, que es el retinol, que es una vitamina fundamental para poder ver, especialmente para poder ver de noche. Entonces, las personas que tienen falta de visión nocturna es porque les falta vitamina A. Van del oftalmólogo, el oftalmólogo le da vitamina A, ven bárbaro, pero en realidad el problema que tienen es que el hígado no está absorbiendo de manera correcta esta vitamina. Entonces, recordemos, vitamina A, retinol, vitamina liposoluble que solo el hígado puede metabolizar, que tiene que ver con la visión nocturna y que tiene que ver con la ceguera. Yo les comentaba también que cuando los niños, especialmente de bebés hasta los 5 años, no tienen suficiente vitamina en la alimentación, quedan ciegos, lamentablemente. Se deshidratan los conos y los bastones y la corteza cerebral no les llega la información visual. O sea que efectivamente el hígado y los ojos tienen muchísimo que ver. Todos los órganos tienen que ver con todo, pero hay algunos que en particular tienen que ver con un sentido específico. No sé si me siguen. En este caso, el sentido propio asociado al hígado es la visión. Muy bien.
Las uñas también están relacionadas con el hígado. Cuando uno ve las uñas ya descamadas, rotas, agrietadas, con hongos, vamos a decir que el hígado está funcionando mal también. La uña para fortalecerse también necesita vitamina B, que es una vitamina liposoluble, que también el hígado metaboliza. Así que en eso también los chinos estaban bastante acertados. Inclusive muchas personas que tienen problemas tiroides, que suelen tener, digamos, uñas extremadamente frágiles, también en el fondo hay una relación con el hígado, porque el hígado metaboliza en la bilis la triiodotironina, o sea que está conectado con la glándula tiroides también. De hecho, cuando uno estudia la caracterología de las personas hipotiroides y de las hipertiroides, se parecen exactamente a lo que vamos a estudiar nosotros de personas con plenitud de yang y insuficiencia o cuadro de vacío de yin en la medicina china. ¿Mm? Pero las personas hipotiroides son extremadamente ansiosas, nerviosas, se mueven todo el tiempo. ¿Vieron lo que les pasa con los ojos cuando están, digamos, en una situación crítica? Tienen exoftalmia, o sea, el globo ocular sale para afuera. No sé si habrán visto una persona hipertiroidea con este problema. La exoftalmia. Fíjense que cómo se relaciona todo con el hígado, ¿no? Finalmente. Y las personas que son hipotiroides tienen metabolismos lentos, son introvertidas, calladas, friolentas, o sea, están bien yin, ¿no? Así que ahí el hígado también tiene una relación. Digo porque el hipotiroideo tiende a tener las uñas extremadamente frágiles también, por este tipo de vinculación. Otra de las funciones del hígado en la medicina china es gobernar los músculos. Y esta es muy importante, ¿sí? Las personas hepáticas tienden a contracturar extremadamente los músculos, son hipercontracturados, especialmente trapecios. Esta es la zona más crítica de la persona que tiene problemas vesiculares o problemas hepáticos. La vesícula se expresa mucho en los trapecios. Por lo tanto, cuando alguien te dice, mira, soy hipercontracturado, o estas personas que tienen fibromialgia, que terminan así con los músculos totalmente compactados, estamos dentro de este terreno, que es el terreno de la madera. Esta es la relación que tiene con los músculos. Los músculos responden muy bien a la vitamina E, que es otra vitamina liposoluble que el hígado metaboliza. En los laboratorios las ratas que se las depriva de vitamina E directamente quedan paralíticas, o sea, los músculos no les funcionan. Por eso a mucha gente que tiene esclerosis múltiple o enfermedades degenerativas musculares se les da vitamina E, no para curarlos, pero por lo menos para compensar un poco esta deficiencia muscular. También recordemos que el hígado atesora el glucógeno, o sea, toda la glucosa, que es el combustible de nuestro cuerpo. Que habíamos dicho que el páncreas está relacionado, el vasopáncreas está relacionado con mantener los niveles estables, pero el hígado lo que hace es absorber todo ese glucógeno. Cuando estamos en reposo es como el depósito de la glucosa. ¿Y a dónde más va el glucógeno cuando estamos en reposo? Al hígado y a los músculos. ¿Sí? O sea que es también otra vez la misma relación. Cuando entramos en actividad y el cerebro necesita, digamos, combustible, o los músculos necesitan más vitalidad para poder funcionar, es el hígado el que entrega estas reservas de glucógeno. Por eso en la medicina china se le llama al hígado el general del ejército. Y cuando el hígado anda mal, y vos querés hacer actividad física, no podés. No, estás cansado, los músculos no te responden. O querés desarrollar un proyecto y no tenés la vitalidad necesaria. Por eso es el general del ejército. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Bien, estas son las funciones principales del hígado en la medicina tradicional china. Entonces, las patologías, por ejemplo, una mujer que está con una menstruación profusa, vamos a decir, ya sabemos que hay un problema con la sangre.
y que ese tipo de trastorno a nivel de la sangre está vinculado al hígado. Ya, ¡plip!, un tilde para el hígado. ¿Sí? Aparte uno le pregunta, bueno, ¿sos contracturada? Uf, no sabés. Especialmente en el premenstrual, terrible. Me pongo dura como una piedra. 2. Enfermedades de la niñez, me dice, conjuntivitis a repetición. Todo lo que pasa en los ojos en la medicina china, hígado. Entonces, otro tilde. ¿Ok? Así que ahí ya tenemos, digamos, con 3 síntomas presentes, ya decimos, bueno, el hígado está afectado. Puede ser, digamos, para hacer un diagnóstico, para determinar que un terreno está mal, ya con 3 tildes decimos, bueno, está mal. O con uno que sea muy importante, ¿no? Viene y te dice, tengo cáncer de hígado, entonces hacemos un tilde más grande que representa los 3 síntomas, no importa. Pero en principio vamos sumando, ¿sí? Para determinar cuántos terrenos constitucionales pueden estar afectados. A nivel del carácter, la persona de madera, o sea, del elemento madera, tiene particularidades muy especiales. Se dice que el hígado armoniza las emociones. Pues las personas ciclotímicas están dentro del terreno psicológico del hígado. Un día están bien, un día te dan un beso, otro día te dan un cachetazo. Así, como que no les cuesta mucho organizarse emocionalmente. Este es un tipo de personalidad que la medicina china encuadra dentro del hepático. Y después tenés el hepático yang, que es hiperactivo, hipernervioso. Vamos a decir también que el hígado en la medicina china se relaciona con el viento, tanto por la parte física, porque el viento mueve ácaros, mueve polen, mueve factores alergénicos que afectan al hepático. ¿Sí? O sea, el hepático es intolerante, tanto en la parte emocional como a nivel alérgico. O sea, la alergia es una intolerancia, ¿no es cierto? Puede ser un alimento, un factor ambiental, pero el hepático tiende a ser intolerante, en mayor o menor medida. Por eso decimos, a nivel físico lo expresa la alergia, a nivel emocional con la intolerancia. Las personas en general hepáticas, especialmente las personas hepático-yang, son de tener muchos proyectos. Al mismo tiempo pueden tener 10 proyectos en marcha. Les gustan los desafíos, nunca dicen que no. Y como les decía, como el viento los representa, están siempre en movimiento. Lo peor que le puedes hacer a un hepático es darle un trabajo en un subsuelo oscuro sentado en un escritorio. No se lo va a bancar. Y el hepático habitualmente, aunque sea cadete, en un banco, va y habla con el gerente y le dice, mire, yo creo que esto podría funcionar mejor de la siguiente manera. Obviamente lo echan siempre, ¿no? Pero tiene esta cosa de querer sobresalir, le gusta ser el centro de las reuniones. Bueno, le va un cumpleaños, ¿no? Y le gusta hablar con todos, es muy sociable, y si no le dan bolilla, sencillamente se duerme, no cae así, no le interesa mucho oír a los demás. Estamos hablando de la parte patológica, ¿no? Porque lo bueno del hepático, y uno quisiera tener un socio en la vida comercial con un hepático, es que están siempre activos, siempre tienen proyectos nuevos, siempre tienen ideas nuevas. No es fácil frustrarlos. Les va mal en un negocio, van a probar con otros. ¿Viste? Mientras que otras, vamos a ver en otros elementos, la psicología es terrible, ¿no? Las personas de agua son desconfiadas, les va mal y dejan de hacer todo. Pero los de madera tienen esta característica. Son muy pujantes. Obviamente llega un punto en el que se frustran. Pero especialmente se frustran porque hacen tantas cosas al mismo tiempo que no pueden hacer todas bien. Entonces empiezan un montón de tareas, no las pueden terminar y terminan frustrándose. Y esta es la causa por la cual muchos de ellos también abusan de sustancias, para poder cumplir con todo y con todos, hacen lo que no tienen que hacer. En la medicina china decimos que la madera
está relacionada, ¿se acuerdan? Con la primavera, que esto sí me acuerdo que lo mencioné, y con la salida del sol. O sea, la dirección de los 4 puntos cardinales del elemento madera es el este, la salida del sol. Entonces son optimistas, como cuando sale el sol, que es todo precioso, todo muy lindo, todo espectacular. Y ellos tienden a pensar, ya cuando están muy narcisistas, que si no se levantan a la mañana el sol no sale. O sea que todo el universo depende de que ellos hagan lo que tienen que hacer. ¿No? Exagerando, pero yo he conocido mucha gente que está en esa situación todavía. Entonces, bueno, ese es el hepático yang, ¿no? Siempre en movimiento, siempre con proyectos, siempre con ganas. Como les decía, el hepático tiene mucha energía, por esto de la glucosa, del glucógeno, de los músculos. Funciona muy bien a partir del mediodía. En general el hepático es noctámbulo. No, le cuesta dormir de noche, prefiere hacer las cosas de noche tranquilo, por el tema de la intolerancia. Durante el día los ruidos, la gente, todo le molesta. Entonces prefiere estar solo a la noche. ¿Conocen gente así? Que estudia de noche, que hace proyectos de noche. Y claro, a la mañana son zombies. Por varias razones. Primero porque descansan mal. Y segundo porque el hígado a la noche, esto es fisiología occidental también, hace todo el trabajo de limpieza de la sangre. Y cuando el hígado no funciona bien o está sufriendo un poco, ese proceso de desintoxicación no se produjo bien y te levantás medio intoxicado, como si hubieses tomado no sé, un vaso de whisky o 2 vasos de whisky a la noche. Conforme te empezás a mover, y esto es lo que beneficia el hepático, el movimiento, te empiezan a sentir mejor. Y al mediodía ya están espléndidos. Y hasta las 12 de la noche son un cohete, imparable. Y es muy difícil seguirle el ritmo a una persona hepático-diana. O sea, son extremadamente energéticos. En tanto que los hepáticos yin son el opuesto, son tranquilos, son relajados, son introvertidos, hasta que estallan. Porcentualmente siempre hay menos cantidad de hepáticos yin que hepáticos yang, pero son las personas que se bancan, digamos que le digas cosas una vez, 2 veces, la tercera vez ya se pudre todo, tiran cosas, se pelean a las piñas, todo, así llegan a situaciones extremas, ¿no? Esas personas que vos pensás que son re tranquilas y de repente hicieron algo que vos no podés entender. Y la tendencia a nivel físico es, bueno, el hepático yang, la madera vieron que está relacionada, nutre al fuego, se dice. La madera vieron que activa el fuego, por eso en la poesía china de los 5 elementos dice la madera es la madre del fuego, obviamente, ¿no? Tirás leña al fuego y se enciende el fuego. Entonces muchas patologías del fuego van a tener las personas madera yang, por ejemplo hipertensión, van a afectar al corazón, ese estado de nerviosismo, ese estado de ansiedad, esa cosa de no poder relajarte nunca durante el día, de sentirte que no te podés dar el tiempo para estar relajado, porque tenés que seguir cumpliendo con tareas, con obligaciones, con la perfección, porque te gusta que te adulen y te gusta hacer todo muy bien, y no podés dejar de hacer las cosas de una manera que la gente lo note, ¿no? Porque, digamos, este tema de ser visto es importante para el hepático. Entonces, van a afectar mucho, digamos, al otro órgano que está asociado con el siguiente elemento, que es el fuego. Muchos tienen ACV, hipertensión arterial, etc. Y si no, obviamente, problemas hepáticos, ¿no? Problemas directamente del hígado, ¿no? Con problemas de producción de bilis, constipación, cálculos en la vesícula, bueno, trastornos de ese tipo. Problemas visuales, hablamos de los problemas de la sangre y problemas musculares. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces, en la medicina china tenemos un biotipo psíquico y un biotipo físico. En eso estaba muy adelantado, ¿vieron? Que a veces puede no coincidir. Vos podés tener una mente bien hepático yang
y podés tener un cuerpo, porque eso lo heredaste de tu familia, el cuerpo viene de la genética, ¿no? Que es de tierra. Y bueno, ahí empiezan las relaciones de los 5 elementos que vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Pero siempre empezamos por la madera porque la madera es la salida del sol, es el inicio de la vida. Y también hemos visto el primer oligoelemento, que es el manganeso, ¿no es cierto? Si ustedes revisan el apunte que ya tienen, van a ver que el manganeso trata la mayoría de los problemas que acabamos de mencionar. La diátesis se llama artrítico-alérgica, en particular trata muy bien la alergia a las personas tanto intolerantes física como emocionalmente, y fortalece mucho a la función hepática en general. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Marilu, abrite el micrófono. Con respecto a esto del manganeso, yo quería saber en cuanto a la fórmula, si eso lo vamos a ver más adelante, o cómo sería que una persona de este terreno puede consumir el manganeso. Además de Perfecto. los Sí, alimentos. lo vamos a ver más adelante y les voy a mandar la fórmula. Cuando veamos todo, les voy a mandar las fórmulas de todos los oligoelementos que estudiamos. Pero en principio, la dosis terapéutica, según Menetrier, vieron que Menetrier es como el fundador de la oligoterapia, como son microelementos, las dosificaciones son mínimas, ¿sí? Son casi infinitesimales. Para que tengan una idea, en el manganeso se utiliza 0,02 miligramos por cada 100 centímetros cúbicos de agua, o glicerina, o el excipiente que se use. Que son las cantidades que habitualmente tiene el alimento, digamos, ¿no? Lo que uno absorbe del alimento. La ventaja de los oligoelementos es que son catalíticos, entonces, así como ingresan, egresan del cuerpo, no quedan dentro del cuerpo. Ingresan, tienen una acción enzimática, entonces se unen con alguna vitamina o con algún elemento con el cual se asocian, logran o aceleran ese proceso y después se retiran. O sea que no es la absorción de ese oligoelemento lo que a vos te favorece, sino la presencia vibracional de ese oligoelemento que hace que se activen los procesos biológicos de tu cuerpo, muchos de los cuales pueden no estar funcionando. Por ejemplo, el zinc, bueno, hablemos del zinc, tiene una acción sobre el eje hipófiso-gonádico. O sea, trabaja sobre la hipófisis y sobre las gónadas, testículos, ovarios. Entonces, cuando hay un problema menstrual, por dar una idea, se utiliza zinc y cobre, ambos trabajan en ese eje. Y lo que hacen es ingresar, hacen la acción biológica, activan la función que corresponde, estrogénica, ponerle si interesa menorrea, y te promueven la menstruación, ¿no? Tiene una acción en pero bueno, las dosificaciones las vamos a estudiar después, y la absorción de los oligoelementos, recuerden, se hace bajo la lengua. ¿Sí? O sea, pasan directo a sangre por las venas sublinguales, no corren el riesgo de ser degradados por el sistema gástrico. Muy bien. Pero eso sí, efectivamente lo vamos a ver. Nelson. Otra pregunta, ¿le puedo hacer? Perdón. Dale, claro. Y, ¿estos son farmacias especiales que hacen estas fórmulas, estas preparaciones? ¿Vos estás en Argentina? Sí, en la Argentina. Sí. Bueno, en Argentina sí, yo les voy a dar algunos laboratorios y farmacias donde van a poder conseguirlos. No todos lo hacen. Y ahora hay una nueva moda de utilizarlos homeopatizados, cosa que nosotros no compartimos. Pero las farmacias y los laboratorios han encontrado un gran negocio en homeopatizarlos porque hacen una dilución a la sexta y con un frasquito hacen 1 millón de frascos. Pero no es la forma en la que se deben usar. Por eso siempre tienen que consultar y por eso les voy a dar las dosis para que puedan preguntar de manera adecuada si pueden hacer esa preparación o no. En el resto del mundo, por ejemplo en Europa, se venden en todos lados. Pueden googlear si quieren el laboratorio más grande del planeta que hace oligoelementos, que es Lab Catal. O sea, LAB larga como laboratorio, Catal como catálisis, Lab Catal. Y ahí
por ejemplo, pones manganeso, Labcatal, y te va a aparecer la caja, que son ampollas de vidrio de 2 centímetros cúbicos o 40 gotas, que es la dosis diaria que se debe consumir. 40 gotas bajo la lengua en ayunas, una vez por día. Se espera un ratito a que se absorban las gotas por vía sublingual y se trae. Pero de esto vamos a hablar después. Yo tengo una duda del tema que había empezado hoy, que era el de las funciones del SIS. Sí, En un momento decía que una de las funciones era la de control. Y sí, me quedó que saltaban más adelante en las otras líneas, que eran los riñones. sí. ¿El hígado no es un órgano de control? Todos los órganos, y te oigo muy entrecortada, pero creo que oí bien la pregunta. Todos los órganos generan control, todos sobre sí mismos y sobre otros. Los órganos, a través de su ki, se controlan mutuamente y se controlan a sí mismos, según la teoría de los 5 elementos. ¿Sí? Por ejemplo, la madera o el hígado controla a la tierra, es decir, al estómago y al vaso. Y así cada uno de los 5 elementos, cuando los veamos los 5, vamos a estudiar estas leyes, se van controlando unos a otros. Obviamente, si el hígado genera la suficiente cantidad de bilis, eso significa que controla o domina a la tierra, porque ayuda al proceso digestivo. Entonces beneficia. El control no es que tenés a alguien encima con una pistola, ¿no? Sino que está haciendo un proceso de regulación, produciendo lo que tiene que producir para que vos, como órgano controlado, estés tranquilo de que si tu ki corresponde o hace lo que tiene que hacer, no vas a tener ningún problema. Eso se llama la ley abuelo-nieto. Le voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Ponele, el riñón se autorregula a sí mismo, ¿no? ¿Vos cuánto orinás por día? Más o menos 1,5 litros. Eso es lo normal. Pues tomás 2 o 3 litros de agua, bueno, parte se elimina por la transpiración, se transpira más o menos medio litro, otra parte va para las heces, y 1,5 litros más o menos terminás orinando por día. Eso es lo normal. Si empezás a orinar 3, 4 litros por día, algo anda mal. Ahí el riñón perdió su ki. Probablemente tengas diabetes, cuando empezás a orinar en tanta cantidad, ¿no? La poliuria a veces se relaciona con la diabetes. El riñón pierde la capacidad de controlar. Ya es tanta la cantidad de azúcar que hay circulando en la sangre que el riñón la empieza a eliminar por vía urinaria. Entonces se orina muchísimo más. Eso es a nivel del propio control. ¿Sí? Así el corazón late por él entre 60 y 90 latidos por minuto. ¿Sí? Si de repente, estando sentado, te late 200 latidos, algo anda mal. El ki de corazón, o sea, el proceso de autorregulación falló. Pero vos tenés elementos físicos que generan la autorregulación, como el nodo sinusal en el corazón, que le da exactamente el ritmo al corazón, como el director de orquesta. Tenés los nefrones que filtran la orina y promueven la, digamos, la eliminación de lo impuro. Entonces, cada órgano tiene una función, por así decirlo, sutil, y elementos físicos que van a ayudar a que se autorregulen. Pero entre ellos se regulan también. Entonces, si vos ponle que tenés hipertensión arterial, muy frecuentemente lo primero que va a hacer el cardiólogo es darte un diurético. Entonces, ¿por qué te da un diurético? Para que elimines más sodio por vía urinaria. Entonces, vos eliminas sodio y de esa manera la presión baja. No sé si me siguen con el ejemplo. Y en la medicina china decimos, el agua, o sea, los riñones, dominan o controlan al fuego. Es el ki del riñón que ayuda o controla a que el corazón no se desfase. Entonces, cuando el riñón orina la cantidad de sodio que tiene que orinar, el sodio no queda retenido y el corazón no tiene que bombear con tanta fuerza tanta cantidad de líquido. No sé si quedó claro el ejemplo.
de cómo controla un órgano al otro. Eso es lo que los chinos llamaban el ki de cada órgano. En la medicina Profe, occidental, como una que, preguntita. no digo que no se usen todos estos conceptos, pero cada uno en su especialidad. Vieron, el cardiólogo este, te da a ponerle un hipotensor y un diurético de por vida, y después a los 10 años de tomarlo, haces una insuficiencia renal y ahí vas del nefrólogo. El nefrólogo te dice, bueno, esto viene del diurético, pero no te preocupes, te voy a dar otro remedio para resolver el tema, y así, como que uno se va cargando con mucha medicación. Sí, Profe, una preguntita. Con respecto al ejemplo de la diabetes que habló recién, sí, entonces ahí el movimiento tierra, el órgano vaso, no controla, o sea, el abuelo no controla al nieto, es decir, a los riñones, por eso es el muy problema. bien, perfectamente, porque el agua, en la tierra, en la medicina china, domina al agua. Es el mismo ejemplo, nada más que en vez de ser agua-fuego, es tierra-agua. Bien, bárbaro. Entonces, está bueno que podamos hacer estos ejemplos para comprender, porque la gente normalmente no viene a la consulta con un solo problema, porque teniendo un solo problema, siempre va a haber más de 2 o 3 asociados. O sea, tener diabetes vas a terminar afectando al páncreas, pero también al riñón. Si afectaste al riñón, eventualmente se va a afectar el corazón. Entonces, depende la cantidad de años que haya sufrido la persona una patología, va a haber más de un terreno constitucional afectado. Lo que las leyes de los 5 elementos nos van a enseñar es saber en qué dirección va la energía, para poder saber cuál va a ser el próximo órgano que va a enfermar antes de que enferme, y empezar a fortalecerlo antes de que enferme. Y en eso la medicina china le lleva cientos de miles de años de ventaja a la medicina occidental, porque hace prevención de la salud. Pero bueno, lo vamos a ir viendo de a poco. Lo del hígado quedó, entonces yo me quedo conforme ya si hoy pudimos ver este tema de la madera, ¿sí? Sí. Ahora, no todo es defecto, decíamos. En el caso de las personas de madera, yo les marqué lo más defectuoso, porque la patología, digamos, la patología es lo que nosotros estudiamos. Pero las personas de madera son espléndidas, son optimistas, como les decía, siempre tienen proyectos, les gusta trabajar, son vehementes, son apasionados en lo que hacen, y bueno, ponele, si son políticos, tienen mucha vitalidad, mucha energía, mucho proyecto. O sea, hay que encontrar en la vida, ¿no es cierto? Hay que encontrar el lugar que más nos conviene según nuestro terreno constitucional. Por ejemplo, las personas de metal son exactamente opuestas a las de madera. Son tristes, melancólicas, tienen poca vitalidad, pero tienen una capacidad para el arte excepcional. Entonces, son grandes poetas, grandes músicos, grandes pintores. Eh, Cada uno va a tener su virtud y su defecto. Pero bueno, en esta diátesis 1, el manganeso es digamos, lo que corrige, y cuando en la segunda etapa del curso veamos las plantas medicinales, vamos a ver un montón de plantas que tratan o mejoran la condición del hepático, tanto la parte emocional como la parte física. Por ejemplo, la metrorragia se trata muy bien con una planta que se llama bolsa de pastor. Una planta que tiene mucha vitamina K y que tiene una acción antihemorrágica importante. Sí, Marilu. Yo quería hacer una pregunta porque cuando hablamos de la diátesis 1, habla de reumática. A mí no me Sí. queda claro. Entonces, ¿el hígado está relacionado con el reuma o con los dolores que varían de lugar? Está muy vinculado con los trastornos articulares. ¿Sí? En la medicina china, los líquidos sinoviales están relacionados con el hígado. Así como yo les comentaba que la lágrima y el ojo están vinculados con los fluidos vinculados al hígado, la bilis también, el líquido sinovial está vinculado al hígado. Entonces, cualquier trastorno de tipo artrítico, dicen la artritis, por ejemplo, deformante, que es una enfermedad autoinmune,
vamos a tener una relación importante con este terreno constitucional. Entonces también se van a beneficiar mucho de la utilización del manganeso. Por eso se la llama diátesis artrítico-alérgica. Pero no es lo único que trata. Habrán visto la cantidad de síntomas que están representados dentro de esta diátesis. Bueno, gracias. O sea que los No, por dolores favor. que pueden ser óseos, hay que también prestar atención al tema del hígado, entonces, al elemento madera. Los dolores articulares en particular, Ah. los trastornos articulares. Sí. ¿Puedo Igualmente, hacer- bueno, sí, adelante. No, no, por favor, que continúe. Sí, sí, continúe. No tenía nada para decir. Ah, una pregunta, porque en lo que las diátesis hoy, el apunte anterior decía, antes del detalle del cuadrito, diátesis 1, 2, relacionadas con, no decía personas jóvenes exactamente, dice, Sí, las diátesis jóvenes. ahí Claro. está. ¿Eso es con la manifestación de los síntomas o con la persona que lo está sufriendo? En general decimos que las diátesis jóvenes son el manganeso, o sea, está la número 1, y la número 2, que es el manganeso cobre, que es lo que van a estudiar la próxima semana. Una corresponde al hígado en la medicina china y otra al pulmón. Diátesis jóvenes significa que habitualmente en la temprana edad los chicos tienden a tender, ¿no es cierto? Ya tienden en una dirección o en la otra. Van a tender hacia el manganeso o hacia el manganeso cobre. Esas diátesis jóvenes, que duran hasta los 15, 20 años, después evolucionan. Entonces, por ejemplo, la madera tiende a evolucionar en el fuego y el metal tiende a evolucionar en el agua. Por eso es que se habla de diátesis viejas a las otras dos que acabo de mencionar. Eso lo vamos a estudiar más en profundidad. Sin embargo, no siempre es así. Es una tendencia de llamarlas así diátesis jóvenes o viejas, porque hay niños que a veces ya tienen diátesis de fuego o de agua por temas constitucionales. Un chico que nace con una malformación a nivel del corazón ya es de fuego por un tema genético, ¿no? Del chi ancestral. Pero en general, bueno, la mayoría de los chicos vieron que tienen alergias, porque no tienen la inmunidad todavía desarrollada, o tienen problemas respiratorios. Digamos, las patologías más comunes tienden a la madera y metal, ¿no? En la diátesis joven. Con gripes, bronquitis, asmas por un lado y alergias por el otro. Así que por eso se la llama diátesis jóvenes. Habitualmente usamos en esas primeras etapas estos oligoelementos. Gracias. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos fue diluyendo. Hemos abordado algunos de los temas que yo tenía para hoy, pero no nos vamos a apurar. Les pido tranquilidad también. Es una temática nueva, yo entiendo, y vamos a ir discutiendo despacito y avanzando sobre este terreno nuevo, y le vamos a dedicar el tiempo necesario en las clases a las preguntas que tengan para poder profundizar en ello. Por eso necesito mucho que estudien, que lean. ¿Sí? Les voy a mandar también un libro en un link, un libro de medicina tradicional china para que lo tengan de consulta. Lo voy a mandar de mi Dropbox para que lo puedan bajar. Un libro de fundamentos de medicina tradicional china. Como para que, qué sé yo, por ejemplo, ahí vimos el Qing ancestral. Bueno, lo quieren buscar en el libro, también van a tener una explicación. A veces vieron que uno lee o oye diferentes visiones o versiones de lo mismo y lo entiende mejor. Entonces, estaría bueno que vayan leyendo estos textos que les voy mandando. ¿Ok? Bueno, la clase quedó grabada, así que la van a poder oír de nuevo si necesitan hacerlo. Y seguramente, creo que el sábado es el día que les mandamos el material nuevo, lo van a recibir. Y seguimos en contacto. Y si tienen preguntas, también las pueden hacer por mail. ¿Ok? Perfecto. 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 Muchas gracias. Muy bien. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta luego. Adiós. Muchas Que gracias. anden muy Nos bien. vemos.